Bueno, vamos a cambiar de tema. El número de profesionales cesantes que cuentan con posgrados se ha cuadruplicado desde 2010. A pesar de que solo el 5% de ellos se encuentra desempleado, el aumento de personas con magísteres, por ejemplo, o diplomados, ha elevado cada vez más los requisitos para optar a un empleo y cada vez más casas de estudios ofrecen estos programas para profesionales. Vamos a conversar precisamente de este tema con el gerente general de Trabajando.com, Álvaro Vargas. Álvaro, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal? Álvaro, ¿cómo se explica esto? Porque en el año 2010, por cada 86 personas con posgrado que trabajaban, había una sin trabajo y hoy es una cada 20. ¿Qué pasó? Sí, mira, lo que uno puede observar es que de alguna manera el mercado ha generado muchas más facilidades a las personas y en particular a los profesionales para poder seguir realizando continuidad de estudio. Hoy día muchas casas de estudio los ofrecen, los costos son bastante más razonables de lo que eran antes y por lo tanto se ha facilitado el acceso. Y así, eso ha significado que hoy día contar con estudios de postítulo no sea algo demasiado difícil y por lo tanto mucha gente hoy día lo está haciendo y ya lo ha hecho y la razón más lógica de esto es pensar que a una mayor oferta, ¿cierto?, de este tipo de profesionales, el mercado de alguna manera lo asume ya como algo más normal, digamos. Pero tiene que ver con la calidad también de esos posgrados, es decir, ¿es lo mismo o no es lo mismo hacer un posgrado dentro que fuera de Chile? Y si es fuera de Chile, ¿es lo mismo un posgrado en España que en Estados Unidos o en España e Inglaterra, por ejemplo? Mira, yo te diría que ahí te pueden influenciar varios factores que no solamente están relacionados con el tema de los estudios, ¿cierto? Lo que estamos hablando finalmente es cómo hacer que una persona sea más empleable. Y los factores son varios, por ejemplo, de qué casa de estudio egresaste, tienes o no tienes algún tipo de especialización, manejas idiomas, por ejemplo, y otro tema muy relevante que hoy día probablemente sea de lo que más está pesando a la hora de elegir una persona tiene que ver con las competencias blandas de las personas. ¿Qué significa eso? Las cosas que no son necesariamente los conocimientos técnicos específicos de un campo, sino que tienen que ver con la capacidad de liderar, con la capacidad de formar equipos, con la capacidad de trabajar duramente, de comprometerse con lo que está haciendo. Esas cosas hoy día son importantes y las empresas las ven. Y a mayor calificación probablemente también son elementos que pesan más, porque lo más probable que la mayor calificación te lleve a optar a cargos más altos también. Y por lo tanto también se hace más difícil y por lo tanto más determinante estas variables que acompañan a lo otro, por cierto. Álvaro, una pregunta a propósito de lo que mencionaste respecto a la U a la que ingresaste, a propósito también de lo que ha pasado y de lo que se ha visto con respecto a la acreditación en las universidades, en fin, lo que pasó con la Universidad del Mar. Hoy día, ¿realmente importa la universidad en la que estudió tal Absolutamente. persona? Y eso hace la diferencia, por ejemplo, es decir, ¿hay diferencias hoy día si una persona estudia en la Universidad de Chile o la Universidad Católica o la Universidad de Concepción respecto de una universidad distinta que tiene menos tradición, que tiene menos trayectoria, que tiene menos historia? Sí, eso influye, de hecho las cifras lo demuestran. Uno puede ver las cifras, por ejemplo, de Mi Futuro Laboral, que de alguna manera te van diciendo que en la mayoría de las carreras las universidades más tradicionales tienen mejores niveles de empleabilidad, y eso es un hecho, y es curioso porque de alguna manera muchas veces ni siquiera importa tanto qué estudiaste, sino que más de dónde saliste. Y ahora, sobre todo, por eso te preguntaba, si sobre todo a partir de lo que se evidenció el año pasado y cuyo elemento más emblemático fue el caso de la Universidad del Mar, eso se pone aún más en evidencia, dirías tú. Sí, totalmente. Totalmente. Por lo tanto, así como los políticos dicen no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo en qué universidad estudiar. Absolutamente. Sigamos. Álvaro, estábamos hablando de los posgrados y yo te preguntaba respecto de cuánto importaba en dónde hacías el posgrado, también dentro de Chile. Sí. Es decir, me imagino que, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene fama, muy buena fama respecto, por ejemplo, a lo que es negocios, sí. O, por ejemplo, la Universidad de Chile en algún área específica, en fin, por lo mismo. ¿Eso también pesa a la hora de encontrar un trabajo? Yo te diría que sí, también la calidad del estudio también es importante y es determinante, pero fíjate que cuando tú, por ejemplo, mencionas el tema de estudiar en el extranjero, la experiencia de estudiar en el extranjero lleva a muchas cosas. Por ejemplo, ser lo suficientemente valiente para hacerlo, el manejo idiomático, claro. La experiencia de a lo mejor irse a un país solo, son cosas que hablan nuevamente de tus competencias blandas. Por y por lo tanto, quizás no es tanto
el estudio en sí, sino que la experiencia que como profesional tú tuviste al salir afuera. Y esas son las cosas que se valoran. Ahora, el idioma, por ejemplo, el manejo del idioma. Obviamente el inglés es, por lejos, ¿no es cierto?, Sí. la competencia más requerida, supongo. Así es, lejos. Ahora, ¿qué tanto y cuánto cada día se va haciendo más importante tener un manejo del idioma, considerando además los problemas que tenemos precisamente en Chile con el tema del inglés? Sabemos cómo, o lo que mostraban los estudios respecto del CIMSE, por ejemplo, Sí. en inglés. O sea, nosotros tenemos un déficit impresionante. ¿Qué pasa ahí? A A ver, la hora de acceder a un va a trabajo. pasar lo mismo que de alguna manera ha pasado con los posgrados. Hoy día es algo escaso, hablaban de un 13, 14, 15% máximo de personas que realmente tienen un manejo a nivel de profesionales, que tienen un manejo idiomático correcto y que sirve para desempeñarse profesionalmente, y por lo tanto es algo escaso y que incluso se paga y se paga mejor. ¿Se paga realmente Sí, el saber inglés? absolutamente. Pero depende de la profesión, depende de la competencia que va a tener que tener la persona, o no necesariamente. Te lo pregunto porque hay profesiones donde me imagino que condición sine qua non debe ser hablar inglés, si es que la persona va a tener efectivamente que usar esa herramienta. Se generan dos efectos. Uno, que efectivamente ciertos cargos te permite acceder a ciertos niveles de cargo que requieren el manejo idiomático, a ciertos tipos de empresas también que requieren, por ejemplo, multinacionales, ¿cierto? Que es obvio que necesita manejo de idioma. Y por otro lado también tiene que ver con la formación, ¿cierto? Con cómo tú a ver, en términos generales, nosotros hemos hecho estudios y en términos se habla de que la brecha puede ser incluso sin necesidad de verlo o sin necesidad de acceder a estos puestos más altos, puede ser de hasta un 15 o un 20% más el hecho de pedir un manejo idiomático o en particular el inglés para algún cargo específico. Álvaro, respecto de los posgrados, también hay un tema que puede estar asociado, me pregunto, y es aquellos que estos eternos estudiantes. Sí. Y ojo, me parece un valor aquella persona que estudia, pero cuando solo se estudia y se deja de lado la experiencia laboral, ¿puede eso también ser un factor en contra? Depende. A ver, mucha gente que estudia mucho lo hace también de manera adecuada, porque es gente que se puede dedicar a la investigación, a los estudios, otro tipo de enseñanza, y eso son probablemente la gente que tiene, por ejemplo, las que hacen doctorados, qué sé yo, que eso es específicamente para temas de enseñanza y para temas de investigación. Correcto. Y esa gente probablemente pasa muchos años. Hay otra gente también que estudia mucho, de alguna manera como una especie de temor, ¿cierto?, a enfrentar el mercado laboral. Y sí, claro, es extraño una persona ya que avance en su edad y que de alguna manera no tenga una experiencia laboral, que finalmente es lo que va a terminar pesando mucho más a través de los años, porque tu diferenciación a lo mejor los primeros años de carrera tiene que ver mucho con qué estudiaste, con si tienes o no tienes el posgrado, de dónde saliste, pero a medida que uno va haciendo una carrera y que va proyectando su carrera, lo que empieza a pesar mucho más después de los 5, 6, 7 años, empieza a pesar mucho más la experiencia y tus competencias blandas. Álvaro, nos queda muy Sí. poquito tiempo, solamente un dato, o más bien una recomendación. Una persona que termina la carrera, ¿tú le recomendarías que ingrese al mundo laboral una vez terminado el pregrado o que rápidamente haga un posgrado? A ver, yo, en mi caso particular, y creo que es lo que se debe hacer, uno tiene que hacer una proyección de carrera, y no cualquier posgrado me agrega valor a mi carrera. Tiene que ser un posgrado relacionado con lo que yo quiero proyectarme. Si yo voy a trabajar en finanzas, hacer especialización en finanzas. Si soy eléctrico, especializarme en disciplinas que tengan que ver con la electricidad. No saco nada con ser de recursos humanos y hacer un posgrado marketing, un posgrado, y eso pasa muchísimo. Correcto. Entonces, cuando uno sale recién de la universidad, la verdad que es muy difícil tener claro cuál es el camino que uno va a seguir, y por lo tanto generar un proceso o un estudio, una carrera que yo pueda ir desarrollando a través de la continuidad de estudios, ¿ya? Y por lo tanto, mi recomendación es, ojalá que la gente o tenga muy claro lo que quiere hacer y por dónde va a desarrollar su carrera, o que pruebe las alternativas primero en el mercado laboral, defina qué es lo que le gusta y opte por una especialización en ese sentido. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos Ok. esta tarde.